Les bendiga en esta hora, hermanos. Quisiera compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor basado en el Evangelio de Lucas capítulo 17 versos del 11 al 19. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muy bien, la palabra del Señor nos muestra, y está bastante clara la historia, donde 10 leprosos son limpiados y sanados de su lepra. Yo creo que todos nosotros hemos leído y hemos visto estos textos constantemente, y también se nos ha predicado acerca de ellos. En esta hora quiero hablar acerca de los frutos del agradecimiento. Cuando nuestra vida tiene un corazón agradecido, el corazón agradecido produce frutos, y esos frutos son agradables a Dios, ya que son producidos por un agradecimiento genuino en la vida de aquel que ha sido obrado un milagro, o que simplemente encuentra en su vida un motivo por el cual dar gracias a Dios. En esta ocasión la palabra del Señor nos muestra que eran 10 hombres leprosos. La lepra era una de las enfermedades más atroces que había en este entonces, ya que esta era una enfermedad que iba destruyendo el cuerpo de la persona, iba matando aún hasta sus nervios, iba matando toda sensibilidad en el cuerpo. Esta persona era desfigurada. Esta persona, cuando era encontrada con lepra, sin importar si tuviera hijos o esposa, tenía que abandonar su casa, tenía que irse al valle de los leprosos, no podía estar entre la gente sana. Era un hombre que tenía que estar entre su propia gente. La palabra del Señor también nos habla y nos revela de que esta persona, si se topaba con una persona sana o donde quiera que iba pasando, tenía que ir gritando: inmundo, inmundo, para que la gente que lo oyera se apartara de su camino. La palabra del Señor nos habla que fueron 10 hombres, casi como un grupo de amigos, porque siempre los enfermos o el que está enfermo busca a aquellos que están en su misma condición. Y este hombre había encontrado, o estos hombres habían encontrado un refugio de amistad entre sí, porque eran inmundos. De lejos miran al Señor, y la palabra del Señor dice que pidieron ser sanados. Y el Señor les dijo: vaya y muéstrense al sacerdote. Había 150 kilómetros que tenían que caminar. Tenían que caminar hacia el templo para que el sacerdote los examinara y los declarara limpios. ¿Se fija aquí la actitud de fe en la vida de estas personas? La actitud de fe que tuvieron al momento de recibir la palabra del Señor, cuando el Señor les dice: vaya y muéstrense al sacerdote. Ellos, mientras iban caminando, empezaron a ser sanados. La actitud de fe de ellos, unido con la palabra del Señor, produjo en ellos un milagro, como también lo puede producir en nuestra vida. En nuestra vida tenemos que entender de que los milagros de Dios muchas veces son provocados, en su mayoría son provocados por la actitud del ser humano hacia Él y hacia su palabra. Cuando nosotros tenemos una actitud correcta hacia su palabra, el Señor actúa con nosotros como en un trabajo en equipo. Ahora, estos hombres tenían la responsabilidad de creer y de mostrarse al sacerdote para que el sacerdote los declarara limpios. Mientras ellos iban, su piel fue restaurada. Aún me imagino yo que aquellas partes, porque la lepra comía las extremidades de las personas, iba destruyendo sus manos, sus dedos, su nariz, su rostro, todo era desfigurado. ¿Usted se imagina el milagro en estas 10 personas cuando empezaron a verse unos a otros y ver que habían sido sanados? Pero hubo uno que sí volvió al Señor. Y cuando vuelve al Señor, vuelve con una actitud. Y aquí empezamos a hablar acerca de los frutos. El primer fruto que una persona da es que reconoce el autor del milagro.
Uno de los frutos del agradecimiento es reconocer quién es el que hace y produce todas las cosas. Cuando este hombre vuelve a Jesús, él volvió al autor del milagro. Él sabía de que el que había dado la palabra era el que lo había sanado. No había sido un producto de él. No había sido un producto solamente de la suerte. Había sido un producto de aquel hombre que obraba milagros, que su nombre es Jesús de Nazaret. La palabra del Señor dice que él tiene la actitud y vuelve hacia él. Reconocía que él había sido quien lo había sanado, ya que no solamente vuelve a él, así como nosotros tenemos que volvernos al Señor, reconocer quién es el que nos da todas las cosas, reconocer que Él es el autor de nuestros milagros, reconocer lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Uno de los frutos o el primer fruto de un corazón verdaderamente agradecido con Dios es que reconocemos quién es aquel que nos da las cosas, quién es aquel que produce los milagros en nuestra vida, quién es aquel que nos ha dado todo lo que tenemos, aún la salud y la vida. Además de eso, la palabra del Señor dice que glorificando a Dios, si usted se fija en la palabra del Señor en el verso 15, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Tuvo que haber en él una acción, no solamente de volver, sino de glorificar a Dios a gran voz. No le bastó solamente volver al autor del milagro, sino empezó a glorificar a Dios. Así también nosotros en nuestra vida no hay necesidad de que nos animen a darle gloria a Dios. No hay necesidad de que tengamos que ser motivados. Cuando nuestro corazón es verdaderamente agradecido, no necesitamos motivación alguna. La motivación está en nosotros, porque aquel que hizo los milagros en ese entonces es el mismo que ha hecho milagros en nuestra vida. Si yo le pregunto a usted en este momento, ¿cuántos milagros ha hecho Dios con usted? Yo sé que usted contestará que no solamente uno, sino muchos milagros ha hecho el Señor con su vida. No solamente con su vida, también con la mía. El Señor ha obrado de una manera especial en mi vida. Ha obrado de una manera en la que yo no puedo sino reconocer y glorificar a Dios. ¿Por qué cantamos? Porque estamos agradecidos con Dios. No cantamos porque Él lo demande, cantamos porque lo que Él ha hecho demanda alabanza de nosotros. Lo que Él ha hecho por nuestras vidas demanda dentro de mi ser que yo le adore, que yo lo glorifique, que yo le alabe. Entonces, otro de los frutos del agradecimiento o de un corazón agradecido es que yo tengo que producir acciones que glorifiquen a Dios, acción de darle gloria a Él. Y esto no solamente es cantando, sino actitudes en la vida, sino donde quiera que yo camine, tener una actitud que glorifique a Dios en mis palabras, en mis pensamientos, en mi vida privada, en mi vida íntima, en mi vida pública, en mi vida con mis amigos, en mi vida en el centro de estudio, en mi vida en el lugar donde trabajo. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser con la acción de glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Esa es una de los frutos o una de las actitudes de un corazón verdaderamente agradecido. La palabra del Señor sigue diciendo que se postró rostro en tierra a sus pies. Esta es otra actitud, otro fruto de un corazón agradecido que se postró. Esto denota humillación de parte de Él. Humillación hacia Dios, humillación. La humillación no es denigrar la vida del ser humano, sino reconocer lo que verdaderamente somos delante de aquel que nos ha creado y nos ha dado la vida. El postrarnos delante del Señor, el alzar las manos a Dios, el reconocer humilladamente delante del Señor lo que somos, no es denigrar nuestra humanidad, no es hacernos menos o viles. Es necesario que el hombre tenga un corazón agradecido con Él. Cuando nosotros en nuestra vida hacemos cosas como cantarle, humillarnos postrándonos, alzar las manos, son cosas que no tienen que decirnos que las hagamos, porque son cosas que se producen en el alma de una persona verdaderamente agradecida, un espíritu libre delante del Señor, que no solamente puede gritar un gloria a Dios o decir soy libre, sino que realmente siente libertad en su ser de la esclavitud del pecado y de las potestades demoníacas que un día ataban nuestra vida. ¿Usted se imagina la vida de este hombre? ¿Usted se imagina a este hombre lleno de lepra?
mutilado del cuerpo, desfigurado de su cara, que quizás algunos de ellos tenían que abandonar su esposa, su familia, irse a vivir al Valle de los Leprosos porque ahora eran inmundos, y de un momento a otro recuperar la sanidad. De un momento a otro todo aquel cuerpo mutilado se vuelve un cuerpo nuevo, se vuelve una persona como cualquier otra sana, y ahora puede volver a los brazos de sus hijos y de su esposa, puede volver al calor del hogar, un hogar que había perdido. Lo mismo sucedió con nuestra vida. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, Él recuperó lo que en nuestra vida se había perdido. Recuperó el calor del hogar, recuperó una vida que nosotros habíamos perdido, recuperó todo aquello que nosotros habíamos puesto o que Satanás había tomado en sus manos de nuestra vida, nuestra salud, nuestra dependencia, todo lo que nosotros teníamos, todo lo que el ser humano Dios le había otorgado, esa libertad, esa comunión con Él, libre, ahora estaba perdida cuando Adán desobedeció. Pero qué lindo es ahora volver al autor de nuestra eterna salvación. Qué lindo es reconocer a aquel que ha dado a nuestra vida la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a humillarnos como ese hombre que se postró a los pies de Jesús sin él pedírselo, porque la palabra del Señor también nos dice que solo Él fue el que volvió. Los otros, siendo judíos, conocedores de la ley, conocedores de la liturgia hebrea, conocedores de todos los mandamientos de Dios y de un Dios que había sacado de la libertad al pueblo de la esclavitud de Egipto, nosotros tenemos que ver que estos hombres conociendo todo lo que tenían, todo lo que eran delante de Dios, no regresaron a darle gloria a Dios, postrándose como este samaritano a los pies de Jesús. Porque es muy fácil llegar a ser religioso en la vida sin tener un corazón genuinamente agradecido con Dios. Es muy fácil tener liturgia, tener palabras, conocer la Biblia, conocer cantos de memoria, pero vivir sin una vida agradecida. Qué miseria sería para nosotros ser religiosos y no tener un encuentro personal con el Dios de los cielos. No postrarnos delante de Él cada mañana o cada noche, agradeciéndole, humillándonos, pidiendo perdón, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros. Qué terrible sería en nuestra vida tener todo lo que la religión demanda que tengamos y todo lo que la religión ofrece, pero no tener a Cristo en el corazón. Qué desdicha fuera para nosotros. Pero la palabra del Señor dice que este hombre samaritano tuvo una actitud diferente. Además de postrarse, además de volver al autor de su milagro, además de decir y glorificar a Dios a gran voz, no paraba de decirle gracias, gracias, gracias. Estas palabras siento yo de que si nosotros, cuando estamos agradecidos, si nosotros supieran que existen más palabras para agradecer a Dios, lo haríamos, porque el corazón verdaderamente agradecido no le basta solamente un gracias. Él no para de repetir gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así también nosotros en nuestra vida, este tiene que ser otro fruto, la gratitud a Dios, no solamente expresada con acciones y actitudes, sino de vez en cuando, o quizás no tanto de vez en cuando, pero siempre decirle gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho por mí. Ahora yo le pregunto para concluir este corto mensaje, ¿qué ha hecho Dios con su vida? ¿Qué ha hecho Dios con su familia? ¿Qué ha hecho Dios con sus hijos? ¿Qué ha hecho Dios con usted? ¿De qué puede darle gracias a Dios? Porque pueden haber 1000 cosas por las cuales quejarnos en este día, pero también pueden haber otras muchas cosas que Dios ha hecho para darle gracias a Él. La vida es una de ellas. El tener salud es otra. O si alguno está en medio de alguna enfermedad, pero reconocer que es Dios que permite todas las cosas para la gloria de su nombre y agradecerle aún en medio de las circunstancias malas, es algo que en el Señor provoca una sonrisa, una alegría. Veámoslo de esa manera y veremos que no todas las cosas son tan malas como a veces se nos muestran o como Satanás quiere que nosotros las veamos. En esta hora es necesario que nosotros aprendamos a tener un corazón agradecido para Dios, un corazón que pueda agradecerle todas sus bondades, un corazón que no solamente diga que está agradecido de labios,
sino que también exprese con acciones, con actitudes, ese agradecimiento genuino. Espero en esta hora de que este mensaje haya ayudado su vida. Siga adelante y aprendamos en nuestra vida a tener un corazón agradecido, que es una de las cosas que más agrada a nuestro Señor. Dios le bendiga en este día, hermanos.